Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy buen jueves 29 de enero. ¿Sí? Acá estamos una vez más reunidos para poder conversar con alguien. Esta vez, ¿con quién vamos a comenzar? Vamos a conversar con un amigo muy querido de Ecuador, el doctor Jaime Flores Luna. Ahí enseguida le vamos a dejar entrar. Así que ahí lo estamos invitando. Todos acá y que podamos compartir justamente todo lo que nos apasiona acá en Latinoamérica sobre lo que es simulación. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Buenas Sí, ¿cómo noches. vas? Qué gusto. Buenas noches. Igualmente, ¿cómo estás? Acá te tenemos acá ¿Todo bien amigos que te aquí? están saludando. Mauricio, gracias, saludos a Uruguay, dice. Hola, Mauri, qué gusto. ¿Qué tal? Todavía no nos Ya dejaban tenemos ni que hacer presentar y algo. ya te mandan saludos, ¿viste? Sos un rockstar, ¿eh? Nada que No, ver, nada estamos que ver. con muchísimos amigos. Bueno, para los que no conocen a Jaime, voy a contarles un poco de él, ¿sí? Él es médico, educador y consultor en simulación y educación en salud. Es el director técnico de SID Health y también es el director académico del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Y otro apasionado más por la educación basada en simulación, ¿no es cierto? Así es, hasta las patas, como diría. Yo en serio no conozco a nadie que no sea un apasionado de lo que es esta forma de hacer educación. Así que, nada, hoy, ¿qué nos reúne? ¿Sí? Jaime, vos estuviste varias veces ya en los congresos de la SSH y la verdad que muchos no tuvimos la oportunidad de ir. Nos encantaría que nos puedas contar cómo se vivencia el congreso más importante de simulación que existe, eh, cómo vive un latinoamericano ese evento. Así que sobre todo nos reúne eso y no tanto para comparar vivencias y realidades, sino que justamente para encontrar esas cosas que sí nos pueden unir y que sí nos pueden seguir marcando tendencias, aunque tengamos idiosincrasias totalmente distintas. Así que la primera pregunta, ¿no? Es, más allá de que participaste muchísimas veces, ¿no? Si tuvieras que resumir esta edición de Texas 2026, ¿cuál sería esa palabra o sensación que te dejó este último IMS? Bueno, primero, gracias por el espacio. Creo que es bonito compartir lo que uno percibe de lo que está sucediendo. La experiencia varía un poquito dependiendo de si uno es una primera, segunda vez que va a estos eventos o ya va como 10 veces. Pero es igual una experiencia nutritiva. Ujú. En este caso en particular, en este evento, uno se lleva siempre el sabor de que tenemos los mismos detalles, los mismos problemas o las mismas necesidades, pero en otro idioma. Claro. Es tal cual. Nos pasa lo mismo, tenemos las mismas dificultades, queremos lograr lo mismo y siempre hay algún detalle que nos permite innovar, que nos permite crecer. Y en este caso, como te había comentado antes, es un tema más de cómo utilizar de manera inteligente la inteligencia artificial en simulación. Porque hacia donde regresaba a ver, decía, y tiene inteligencia artificial, y tiene inteligencia artificial, y todo tiene inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo juzgamos, cómo buscamos algo novedoso, algo que sea interesante y que sea funcional para la simulación, ¿no? Por ahí Bueno, va primero. qué importante eso que resaltaste, ¿no? Los mismos problemas, las mismas los mismos dolores de cabeza que nosotros a lo mejor podamos tener, pero en otro idioma, ¿sí? Porque a veces nos sentimos como muy lejanos de todo lo que es gringo de alguna forma, ¿no? Como que pensamos que ellos tienen una realidad totalmente paralela, distinta, y les sobra simuladores, que a lo mejor en algún centro puede ser, pero esa no es la realidad que todos viven. Estuviste hablando de la inteligencia artificial, todo con inteligencia artificial.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención que vos decís, bueno, mira, esto me parece verdaderamente innovador y me parece que ahí podríamos darle una vuelta de rosca y verdaderamente ser útil? Bueno, además de haber mucha variedad de inteligencia artificial enfocada a administración de centros de simulación, organización de centros de simulación, pacientes simulados virtuales, sea en voz o sea con avatars, lo que más me llamó la atención es que lo están haciendo como más sensible o más empático, ya, que no se sienta tan robótico. Esa es una. La otra es que al pasearse uno por las áreas de abstracts de investigación, hay mucha cantidad de abstracts que tenían que ver con la ética de la simulación y la ética del uso de la inteligencia artificial en educación con simulación. Y eso también es interesante porque no es cuestión solo de usar, sino tiene que haber un camino correcto, adecuado y basado en evidencia para hacerlo. Porque todo lo hacemos basado en evidencia en ciencias de la salud y en educación. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en Abstract también había mucho de inteligencia artificial. Sí, y había abstracts o póster latinos, había Ah, ecuatorianos también ahí, mira qué eso me gustó bueno. mucho ver, sí, de estudiantes de universidades locales que están potenciando la simulación a nivel internacional. Qué bueno, y Es muy ahí hay bueno. que nombrar Latinoamérica. ¿Cómo vos viste la presencia latinoamericana esta vez versus a lo mejor la primera vez que te fuiste? Que tuviste la oportunidad de participar. Bueno, la primera vez que fui, que fue mucho tiempo atrás, No vamos a siempre decir cuánto, ponen vamos a dejar así al un- incógnito eso. siempre ponen un plano y uno tiene que poner pines de donde es. Y la primera vez fui el único pin de Ecuador y había algunos de Argentina y de Brasil. Hasta ahí llegó. Y eso era todo Eh, Latinoamérica, ya hoy, está. hoy era toda Latinoamérica, hoy había de todo lado, muchos pines en Ecuador, que no sabía que iban y me gustó mucho y me encantó ver gente ecuatoriana también ahí, no solo yo. Y también, sobre todo de Chile, Argentina y Perú y Brasil, había mucha cantidad. Sí. Entonces eso también es interesante porque de alguna u otra manera ya no somos pocos los que hablamos el mismo lenguaje, ya se comparte experiencias en la región, ya podríamos hablar de que esta red siga creciendo y de que permita que compartamos experiencias locales, porque sin conocernos llegamos allá y dices, ¿de dónde eres? Yo, de Ecuador. Ok, hola, yo también soy de allá. Y así comenzamos a empatar historias y hacer una amistad que espero que dure, ¿no? Buenísimo. Acá te estaba mandando también un saludo de Paraguay, Centro de Simulación Médica y Seguridad del Paciente, César Hola, Cabral. Carlos. Así que seguís recibiendo saludos, Jaime. Gracias, Entonces, igual. bueno, viste mucha más gente de toda Latinoamérica, o no, ya no te sentiste tan solo como esa primera vez. Y contame, ¿había algo en español? O sea, se podía ver, en los otros congresos, por ejemplo, de Europa, el año pasado se pudo presentar póster o incluso, qué sé yo, talleres en idioma español. Acá, ¿crees que hay oportunidad, ya Eh, que cada vez hay más? Cada vez hay más, pero creo que no se abrió en sí esa oportunidad. Es decir, recuerdo por el año 2018 que cuando llegué había una ala de dos salas donde había conferencias en español. Mira, Y eso me gustó porque también dices, perfecto, voy a ir donde están los que conozco, los de mi habla y puedo hacer una red con ellos, ¿no? Los siguientes congresos ya no hubo y creo que es algo interesante porque a la final fue como estar pescando dónde están los latinos para conversar. Por suerte, algunos los conocía de Chile, de Argentina y de Perú y pudimos conversar. En algún rato nos hemos visto, pero no sabíamos que íbamos y si íbamos o si sabíamos que íbamos, a lo mejor pudo haberse armado algo mejor para generar una claro, visión de conjunto de que tal estamos, cual, ¿no? networking que dijiste, ¿no? Así es. Acá también te están mandando saludos de Enfermería Siglo XXI. César Cabral dice, esperamos poder encontrarnos en los Ah, próximos hola. congresos en Latinoamérica. Y Sí, de contame, seguro. Jaime, de los stands, ¿no? De los productos y eso. ¿Qué innovaciones te llamaron la atención? ¿Qué diferencias pudiste encontrar a lo mejor con el año anterior o los otros años en cuanto a los productos que van vendiendo cada uno de las empresas?
buscando a lo mejor soluciones para nosotros los educadores. A ver, si hablamos de simuladores de cuerpo completo, eh, más que novedad tecnológica, lo que se vio es que hay una igualdad tecnológica, es decir, está comenzando un crecimiento de marcas que tienen o que están a la par de las marcas tradicionales del mercado. ¿Qué quiero decir con que están a la par? Que uno esperaba que dé luz espontáneamente, que convulsione, que le pueda utilizar medicamentos, que haga un montón de cosas y que era algo que se veía muy lejano en otras marcas y ahora uno regresa a ver y lo hacen igual o mejor, ¿ya? Lo que significa, en otras palabras, que se está volviendo más accesible esto, más oportunidad de tener opciones en el mercado y trabajar con Ujú. esas opciones y no necesariamente ir a tres o cuatro marcas que son las grandes, grandes, ¿no? Ellas tienen Claro, su espacio, claro que sí, sí, han apoyado y han generado investigación y crecimiento, pero también hay marcas pequeñas que a veces uno no las ve mucho, que uno pasa viéndolas y dice, pero hace todo y lo hace igual. Entonces, creo que hay oportunidades ahí para estas marcas y para el mercado latinoamericano en ellas. Por otro lado, si hablamos de simuladores de destrezas por partes, algo así, ujú. eh, también hay mucha variedad. Es decir, es como que esta cultura de la simulación a bajo costo ha crecido tanto que incluso ya te dan la fórmula de cómo hacer la piel para que hagas la sutura. Te dicen, mira, toma, hazlo en tu casa, te regalo, por Ah, poco, mira, ¿ya? qué bueno Y eso. ahí va a depender mucho de qué es lo que quieras hacer y hasta dónde quieres llegar, igual con el tema del mular. Claro. Y la otra área es la simulación en morfofunción, en la cual eh, hay mucha variedad de opciones de impresión 3D de órganos y huesos y maquetas para que uno las haga por poco en la casa. Incluso hubo dos empresas dedicadas exactamente al desarrollo de impresiones 3D, de impresoras 3D, que estaban presentes ahí demostrando que su producto sirve para hacer órganos y poder Claro. trabajar con ellos. Por otro lado, mesas anatómicas, había una gran variedad y ya depende mucho de qué tan versátiles son para manipularlas, porque recordemos que también se hace simulación ahí. Cuando estás utilizando un cadáver, no Claro, es un vivo, estás haciendo simulación. O cuando estás en una mesa anatómica virtual, es un cadáver virtual, es simulación. exacto. Y por último, y creo que lo más interesante para mí fue que en esta ocasión hubo un volumen muy interesante de empresas que están buscando gestionar y administrar centros de simulación. Mira qué Desde el interesante. punto de vista financiero, académico y de simulación como tal, con la estructura del debriefing, audio, video y demás. Eso es importante también porque aquí también existía un monopolio, digamos, Ujú. una sola marca o dos que hacían eso, por lo tanto los precios iban al techo Claro, y ahí es donde las empresas o las instituciones que hacían un centro de simulación ahorraban. claro, Les dicen, no, eso es caro, prefiero comprar esto y no compro cámaras, no compro audio, no compro video porque no me alcanza. ¿Ya? Entonces, eso fue muy novedoso y obviamente la inteligencia artificial ahí. Entonces, hay opciones para gestionar, financiar, proyectar los gastos del centro de simulación. Si es que tengo una, dos, tres sedes, poder trabajar en esas tres sedes simultáneamente y ver qué está sucediendo, organizar mis compras, organizar temas de mantenimiento y proyectar todos estos procesos que están alrededor de la simulación. Entonces, para mí fue interesante eso porque es una necesidad que la gente que administra o administró en algún momento un centro de simulación tiene. Poder explicar de manera eficiente los números que hay alrededor de simulación al rector, a los decanos, al claro. financiero, por qué A tengo los, que comprar tantos guantes, sí, cosas a así. los tomadores de decisiones que muchas veces están por encima Así de es. nosotros los docentes, ¿no? Sí, y se vuelve difícil a veces cuando uno no tiene una formación financiera o administrativa explicar Totalmente. Sí, estas cuestiones. Y ahí es cuando es importante estas herramientas porque te sacan data, te organizan la información, te dicen rápidamente dónde están las cosas que hay que mejorar, te saltan alarmas si es que un equipo no ha recibido mantenimiento durante 6 meses para que puedas hacerlo, o puedes proyectar todo el año y decir, mira,
tenemos que comprar guantes. Estás comprando 2 cajas de guantes al mes, grandes de 10 resmas de guantes ahí. ¿Por qué no administramos mejor ese gasto y compramos todo el año, pero que nos entreguen de a poco? Claro. ¿Sí? Entonces, de esa manera te permite como estructurar mejor tu gasto financiero en el centro de Claro, y simulación optimizar y también saber, tu exacto. finanza, en todo lo que estás invirtiendo, ¿no? Muy bueno eso, porque muchas veces eso recae en algún ser humano que con suerte puede tener un Excel o no. Y está bueno estas soluciones tecnológicas que las empresas, por suerte, están viendo la necesidad de darnos una mano con eso que hoy lo estamos haciendo casi de forma Sí, manual, ¿no? sí, porque Acá, casi siempre lo que sucede es que nos piden datos, abrimos un Excel y hacemos un promedio y un porcentaje y decimos, mira, ahí sí, están los datos. Y eso tal no cual, es tal cual. Bueno, administración. acá Julger te dice, Jaime, estimado amigo, abrazos. Desde la parte Gracias, Jorge. pedagógica, ¿hubo algo que te haya impactado y que tal vez aún no estemos aplicando en Latinoamérica? Qué buena pregunta, Jorge. Creo que principalmente el tema es la educación interprofesional, porque allá ya se siente la experiencia, los abstracts y la estructura de trabajar interprofesionalmente como equipo de salud. Aquí todavía nuestra formación es súper flexeriana, cada uno por su lado, se verán en el hospital en algún momento. Unos llegamos al hospital sin saber qué hace un fisioterapista respiratorio y me entero ahí que no ha sido masajes, sino ha sido fisioterapia respiratoria. Entonces todo eso puede suceder, ¿no? No entiende uno esa estructura. Entonces sí es muy importante generar espacios en pregrado donde los estudiantes logren el trabajo interprofesional, ¿sí? Y la otra, que creo que es muy importante, es que tenemos muchas experiencias en Latinoamérica súper buenas y muy pocos son los que la publican. Sí, Los que la una vez publican más. son súper buenos, me encantan sus trabajos y demás, pero hay muchos que nos quedamos literalmente sentados y no lo publicamos y creo que es Sí. importante también hacer ese trabajo. Qué verdad decís eso. Yo creo que se hace tanto y se hace tan bien, pero a lo mejor lo compartimos entre vos y yo, entre yo y alguien cercano, en algún WhatsApp o algún correo, y ahí se queda, ¿no? Ah, mira lo que hice, ah, yo también hice, qué bueno, ¿no? Sí, Y cuesta mucho a veces ese es el llegar detalle. a ese póster o a esa publicación en conjunto. Así que tenés toda la razón. Acá después hay otra pregunta de César. Dice, ¿qué experiencia tienen en el uso de centros de simulación para la educación médica en términos de porcentaje de actividad práctica versus actividades en hospitales? ¿Tenés alguna idea? A ver, dependiendo de la malla curricular o la estructura curricular que tenga la universidad, uno debe tener un espacio de asistencial docente en el cual los estudiantes practiquen antes de llegar al hospital. Claro. La simulación no les va a quitar a los estudiantes nunca la necesidad de estar en el hospital y atender pacientes reales. Sin embargo, tienen que llegar de mejor forma allá. Aquí en el Ecuador en particular, los estudiantes tienen un ciclo final que representa creo 800 horas en los cuales hacen ya casi 100% prácticas en hospital. Y por lo tanto, para llegar a ese momento tienen que haber practicado en simulación y en otras herramientas menores para llegar ahí mejor preparados. Ujú. Entonces, creo que hablando de porcentajes, si tienes 12 semestres, los dos últimos son los que están enfocados 100% casi a la práctica hospitalaria, los otros son muy esporádicos, pero creo que ahí podemos llenar todos esos vacíos con la simulación y otros demonios. Bien, buenísimo. Acá me dicen también, recuerden, lo que no está escrito no está hecho. Se queda en el chisme. En el WhatsApp se quedan nuestros abstracts y trabajos. Otra pregunta, Jaime, de la gente que pudiste encontrarte, conocerte, de los americanos sobre todo, ¿con quién pudiste compartir o qué pudiste compartir con alguno de los rockstars de la simulación allá en Estados Unidos? Bueno, en particular yo creo que la experiencia de trabajo de la gente de la Universidad Sur de Florida es interesante. Ellos, a más de tener una experiencia de simulación bien estructurada, también han generado un modelo de negocio de simulación bien estructurado.
que también no hay que dejarlo de lado, es decir, si es que la institución educativa donde estás tiene la capacidad de también prestar el servicio de simulación, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Muchas instituciones no tienen una estructura para tener un centro de simulación y a lo mejor se puede hacer un match ahí y empatar. Por lo Claro. tanto, con quien compartí un poco es con el doctor Okuda. Creo que es una persona muy amigable, muy sociable y también una persona que tiene un recorrido muy interesante como presidente pasado de la Tal sociedad cual, paz y presidente de también la la estructura SSH. Sí, de la estructura del centro de simulación. Participó también acá en Ecuador en una conferencia de educación médica también. claro, Eso el fue año pasado, interesante ¿no? y Ya estuvo. así es. Y lo que vi también es que se está abriendo la sociedad a ver más sociedades. Es decir, anteriormente creo que éramos dos sociedades latinoamericanas que estaban en contacto con la sociedad internacional Ujú. y si es que no íbamos por ahí, no podíamos tener contacto, no podíamos tener más, digamos de alguna manera. Y Sí, hoy en día, incluso la sociedad ecuatoriana con su presidenta han firmado un convenio con la sociedad internacional para desarrollo y eso es muy importante decirlo porque nos tal están cual. viendo que se está haciendo cosas y creo que puede haber un intercambio de ideas muy saludable, porque a la final tenemos que adaptar las cosas a nuestra realidad, no hacer un copy-paste de lo que está sucediendo allá. Totalmente. Yo también estoy de acuerdo que las cosas que vemos que ellos hacen deberíamos darle siempre nuestra impronta y no copiar tal cual viene así, ¿no? Porque en esa parte sí somos distintos, ¿sí? En acá Maisa me dice Sin Stars y por todos los rockstars que viste. Julia me dice, Jaime de los especialistas en operaciones en Sudamérica, denominados técnicos en simulación. ¿Se presentó algo de alguna formación formal, es decir, universitaria en algún país que vos sepas? Hay programas de formación pequeños. Aquí en Latinoamérica no los hay estructurados. Aquí en Ecuador hay un curso chiquito de técnico en simulación, les llaman técnico en simulación acá, eh, que hay que irlo mejorando. Es decir, yo también estoy a la par de buscar opciones para generar una currícula de formación de técnico en simulación, porque creo que a la larga ellos son las estrellas del centro de simulación definitivamente. O Totalmente. sea, el académico como académico hace su parte, pero ellos están organizando, administrando, gestionando, esperando que nada le falte al estudiante ni al docente para que dé su hora de clase. Sí, ¿Sí? Por lo tanto, tiene muchas cosas importantes en su formación. Debe saber de tecnología, de docencia, de academia. Son nuestros ojos también, ¿no? totalmente. Manos, ojos, pies, lo que quieras, todo. Sí, nos dan el chisme ahí. Ese Sí, profe no está haciendo debriefing. O ese sí, profe está sí. jugando fútbol Eso con el es cráneo. cierto, sí. Ese le hizo muy difícil el escenario a esos chicos que Sí. eran nuevos. O me pasó alguna vez que un profe llegó, una eminencia, es excelente docente, pero era ya de otra leva, ¿no? Entonces, cuando llegó, lo que hizo en el centro de simulación es poner un PowerPoint en la pantalla, pasar una hora dando una charla de reanimación neonatal en PowerPoint y nunca cogió los simuladores que tenía ahí. Dije, bueno, primera vez, Puede dejemos ser, pasar, puede capaz de que pasar, sí. pasó todo el semestre así. Así es que no. Entonces eso también es difícil porque a veces es un cambio generacional. Son generaciones que se han formado de otra manera y cuando uno llega con Totalmente, un chip diferente sí. es un poco difícil hacerles cambiar, ¿no? Pero por suerte hay evidencia que dice que funciona. Si no sería un poco más complejo. Y acá en Texas, en el congreso este de la SSH, ¿qué pudiste ver para técnicos de simulación específicos o para pacientes simulados, que también es como un área que a veces lo tocamos medio de costado nomás? Si es que hubo algo en especial, si tuviste la oportunidad, aunque sea de ver algún taller o conferencia o... Sí. Bueno, casi siempre a mediados de año hay una conferencia para técnicos en operaciones. SIM Operations se llama el congreso. Ajá, Ese ¿qué es? siempre abarca muchas experiencias de ellos. Principalmente es manejo de equipos, procesos AB, generación de moulage, y van aprendiendo muchas cosas interesantes para el manejo de estos escenarios. Por otro lado,
hay formación de pacientes estandarizados formal en Estados Unidos, ¿sí? Incluso hay instituciones que tienen estructurada una malla de pago para los pacientes simulados dependiendo de qué tan intrusivas sean las gestiones y actividades que van a hacer en ellos. Claro, Allá, si les haces tacto, si les haces procedimientos invasivos y demás, pero también les pagas más. claro, ¿Sí? sí, sí. Entonces, en Latinoamérica todavía decirle que le vas a hacer eso a un actor va a ser como incómodo todavía. Claro, claro. Pero dentro de este evento no había algo especial en esa área. Estos son eventos distintos, aparte, Había, ¿no? sí, no, bueno, ahí estuvieron varias instituciones americanas que tienen una agenda para dictar estos pequeños cursos de Ok, formación. ok, Sí estaban ahí mostrando y diciendo, mira, inscríbete con nosotros en Washington y en otros lados. Aquí podemos hacer red, vas a conocer otras personas que hacen lo mismo que ti y avanzar. ok, Hasta ahí. Pero ok, no era así enfocado a los ya. técnicos en simulación. Bien, acá Jorge Álvarez te manda también un gran saludo. Rob, genia. Gracias, Jorge. Muy interesante la charla. Una pregunta, según tu óptica, ¿es muy amplia aún la brecha con lo que estamos haciendo en nuestra región? ¿Y cuál sería el enfoque para disminuir esa brecha? No es grande la brecha. Yo creo que en muchos lugares, así sin exagerar, hemos mejorado la forma en cómo se da simulación. Yo digo mejorado en particular porque hay modelos en los cuales se generó espacios de simulación diseñando hospitales simulados, Claro, ¿ya? Lo que significa es que eh, una universidad llegó con la necesidad de hacer un centro de simulación y le dijeron, ¿y eso qué parece el arquitecto? Y el arquitecto dijo, ¿parece un hospital? Sí, perfecto. Entonces te hago un hospital. Y lo hizo un hospital, pero con muñecos, nada más, y con sistema de audio y video. ¿Cuál es el problema con ese modelo? Que voy a tener al técnico que opera el simulador al lado del simulador. Eso le resta realidad. claro. Y también voy a tener a los compañeros en el modelo tradicional. Yo haciendo auscultación y 20 estudiantes viendo cómo hago auscultación. Eso también genera incomodidad, presión, dificultades. Por lo tanto, varios modelos que ya hay en la región, hay en Perú, hay en Brasil, hay en Ecuador y en Chile, en Argentina también, tienen espacios, cámaras de GESER. Los estudiantes están atrás, los que no están haciendo simulación están atrás de la cámara de GESER trabajando y aprendiendo por observación. Tienen la lista de chequeo, están evaluando a su compañero y aprendiendo. Y el técnico en simulación está detrás de otra cámara de GESEL manipulando cámaras y manipulando el simulador. Entonces, de esta manera, cuando el estudiante entra en ese escenario, se siente confortable, se siente cómodo, se siente en el escenario real y no le cuesta mucho creer que es real. Lo que hablamos de la fidelidad del escenario, la fidelidad del espacio, ¿sí? Entonces, regresando a la pregunta, he tenido la oportunidad de visitar muchos centros de simulación en Estados Unidos y la mayoría no tienen salas de GS ni salas de control, lo que significa que la mayoría de veces tienes al técnico justo parado al lado tuyo viendo qué estás haciendo y dice, a ver, ¿ya le protegió el periné? ¿Ya le cubrió todo? Ok, ping, Sí, parto, ahora ya. la Entonces, siguiente etapa. sí. O, no puso bien las manos, pongamos fibrilación, ya. Cosas así. Entonces, uno pierde esa ilusión Claro. y también unos, yo tengo mucha expresión facial, entonces si algo no me está cuadrando bien, se me nota en el rostro y por lo tanto como docente esa es una dificultad, porque si el estudiante está esperando aprobación del docente y le regresa a ver y se topa con mi cara, se asusta, se pone tenso y por lo tanto ya no evoluciona bien lo que pudo haberlo hecho bien. Ujú. Por lo tanto, creo que hemos igualado muchos procesos, construimos ahora centros de simulación en la región. Yo me dedico justamente a la consultoría con CITGEL, a hacer centros de simulación en la región, diseño, implementación, las mallas curriculares, la estructura, la academia que hay alrededor, para lograr de esta manera que los docentes sepan qué hacer, que el administrador sepa qué hacer y que ese proyecto desde sus bases arquitectónicas sea bien desarrollado. Entonces, todo eso es ahora un poco un arte, una ciencia,
y ha permitido que estemos a la par. A veces Ujú. incluso los viajes son buenos para ver malos ejemplos, ¿no? Sí, Porque también totalmente. hemos crecido. Sí, eso es cierto. Los viajes son importantes para seguir viendo de dónde partimos, a dónde podemos ir y así como decís, cosas que a lo mejor no deberíamos hacer. Acá César nos dice, acá en CECIMED tenemos cursos de docente en simulación, sería bueno aplicar también el curso de técnicos. Maisa dice, el técnico es la columna de un laboratorio de simulación. Cuando llegamos tiene rato preparando el escenario y cuando nos vamos se queda ordenando, limpiando y preparando el siguiente escenario. Acá me piden Fantástico. también información para formar parte de red de simulación. Ahí al mensaje de M nos podés escribir, César, no hay ningún problema. Cristi, hola, ¿cómo estás? Acá cuidar comunicación. ¿Quiere que le expliques un poco más de esto del paciente simulado para evaluaciones ginecológicas y urinarias? Jaime, si es que podés Ya. aclararnos eso, porque acá Rosana me dice, me suena igual a las prácticas entre estudiantes. No, no es tan así, Rosana, pero No, no. acá le pedimos a Jaime que nos cuente más. Sí, bueno, el paciente estandarizado o simulado, dependiendo de la región, no es 100% estandarizado, más de simulado, tiene una característica de haber entrenado un guión, tener una estructura de pensamiento y saber qué decir y cómo decir, ¿sí? Es decir, no te va a dar, en definitiva, el desenlace, no te va a decir, mire, doctor, tengo hipertensión arterial, sino te va a decir, me duele la cabeza, a veces me salen sangre de la nariz, tengo zumbidos en los oídos, para que uno vaya generando esa historia. Ahora, en instituciones particulares, la estructura de diseño del programa de paciente estandarizado ha crecido tanto que tienen categorización. Vamos a decir categoría A, B, C, D. ¿Ok? Entonces tienes escenarios que son categoría A. Ese tipo de escenarios categoría A son cosas que van a tener solo comunicación, dar malas noticias, conversación y asimilación No, de las mismas. entrevista En- clínica. exacto. En la B a lo mejor llega a presión arterial, signos vitales de estándar y nada más. En la C ya descubre el pecho, sea hombre o sea mujer, y genera ya un Ajusta. proceso un poco más de inmersivo, ¿sí? Pero en la D, a mí me impactó también saberlo, era un tema ya en el cual hay cláusulas de confidencialidad, organización, estructura, que ya no es que tienes una pelvis al lado para hacer el procedimiento mientras el paciente simulado dice, ay, me duele, o ay, está frío, o, o explíqueme mejor qué me va a hacer, sino la misma paciente es la que permite hacer todo el procedimiento, ¿sí? Pero ya es una estructura. Y como esta estructura es así, se rota, los pacientes están preparados para eso, saben que le van a hacer ese proceso y también tienen un fee diversificado. Por lo tanto, Claro, dependiendo si es A, B, C, D, va a ganar más o menos en intervención el paciente, claro. ¿sí? Ahí, Entonces eso va a suceder así. Ahora, eh, yo me imagino Ecuador, Latinoamérica, que le digas a un paciente que le va, a un actor que le vas a hacer eso, no, todavía no estamos no, socialmente estamos como lejos de eso, sí. estructurados para hacerlo. Sí, tanto el estudiante que está llegando ahí como el actor creo que no está. Quizá Brasil, a lo mejor, ahí Sí. aprendí mucho de paciente estandarizado, pero en otros lados creo que no estamos todavía preparados para ese nivel. Totalmente. Acá Maisa dice, Jaime, desde el Moulage, ¿pudiste ver en el Congreso algún tema o taller donde enfoque el Moulage como herramienta pedagógica formal y no solo como make-up de efectos especiales? Como herramienta pedagógica formal, no. Hubo un curso precongreso de cómo hacer moulage. Normalmente te dan todas las herramientas, te enseñan a hacer heridas con glicerina y otras cosas y aprendes un poquito la estructura. Te dan también un pequeño libro de cocina que se llama Ujú. de cómo hacer tus propias heridas y también hay opciones que son opciones comerciales de heridas. Eh, pero no, o sea, así utilizarlo o expresar la utilización clínica del moulage en el tema de heridas, en el tema de ictericia, en el tema de lesiones, no vi, la verdad. Sí. Bueno, hay que entender también que de la agenda que tú Sí, tienes varios los salones que están dando conferencias simultáneamente. claro, Entonces, un sí, poquito tienes que elegir a dónde quieres ir, tal dónde quieres cual. entrar
Yo me centré en particular en el diseño de centros de simulación y administración de centros de simulación, que es mi área, y los otros pues no fui mucho, ¿sí? Claro, sí, sí, es muy amplia la gama de las cosas que te ofrecen, ¿no? Acá pregunta J. Pancho GB, ¿se trabajó algo en la integración de modelos andragógicos para el diseño de los escenarios de simulación? Hola Jaimito, ¿cómo vas? El detalle principal de eso, y es una pregunta con trampa la que hace, es que yo soy un poco peleado con decir pedagogía, ¿ya? Oh, Porque creo que el campo de la pedagogía ha crecido tanto que ya la andragogía, que está dentro de la pedagogía, sí, ya casi es una ciencia aparte. Ahora, to- cuando llegaron los estudiantes de la universidad, no son todavía estudiantes maduros, por lo tanto, no es que apliquemos andragogía inmediatamente. sí, Todavía estamos haciendo pedagogía o un mix entre pedagogía y andragogía. La evidencia ha dicho que uno madura entre los 23 a 25 años, sí, mentalmente. Por lo tanto, tengo que darle oportunidades y trabajar desde estas partes de ahí. No se topa todavía, es como que hay una sombrilla muy grande llamada pedagogía que hace que la gente no hable de andragogía, ¿sí? ujú, Y etimológicamente está claro, pedagogía es una enseñanza diferente, andragogía es enseñanza en adultos, pero lo que hacemos en la universidad es un mix. Los sí, estudiantes llegan todavía no maduros y tenemos que utilizar herramientas que permitan trabajar tanto con los unos como con los otros para llegar a un aprendizaje, ¿no? A la final, el reto nuestro como docentes es hacernos entender, no que ellos entiendan, ¿no? totalmente. Hacernos nosotros entender. Totalmente. Acá Miguel Ángel, actor, dice, acá en Chile la mayoría de los centros de simulación o hospitales de simulación usan salas de espejos, con espacio para la clase, para los alumnos, Genial. el escenario y la sala de control interconectada por ventanas, dice. Genial, Después, súper interesante. Sería genial intentar poner cuáles centros hacen eso para poder decirle a la gente que además de ver al norte, también vea al sur y se acerque un poco allá y los vea, ¿no? Porque en particular yo estoy haciendo un diseño de un centro aquí en Ecuador con CIT y la pregunta crítica que me han hecho varias veces es, ¿por qué tengo que gastar espacio en salas GESEL y salas de control? No le veo la necesidad. Entonces uno lo explica. Hay evidencia que dice que es sustentable, pero todavía la gente que no está al tanto de toda esta tecnología y formato de educación, lo asume como espacio muerto, espacio que no voy a utilizar de manera eficiente y que no me va a servir a la larga. Y claro, quieren intentar quitar ese espacio y poner otro espacio para simulación. sí. Sí, al final nos complica la vida a nosotros los docentes eso, y a los alumnos me imagino que peor. A ver qué dice, me interesa el punto de la inserción curricular, a mi entender hay un gran déficit todavía en ese punto, dice Rosana. En muchos lugares, la inserción curricular de la simulación es todavía un mito, es decir, por ejemplo, hablando del Ecuador que conozco yo, son muy pocas instituciones que en el transcurso de estos 15 años han ido haciendo una norma que esté en espacios de simulación dentro de su currícula, casi en todas las materias. Tampoco puedes dar en todas las materias, ¿no? No les voy a meter en epidemiología o en salud pública. A lo mejor puedo hacer algo, pero no tiene sentido. Pero están metidas en muchas materias. Una. Y dos, hay universidades que no hacían absolutamente nada de simulación. Es decir, su eslogan era, nosotros te hacemos aprender en el espacio real. Sí, nada de simulación, así Oh, de, la de denso antipropaganda a la el simulación era, eslogan. ¿no? Exacto, dice, nosotros no te hacemos practicar con muñecos. Ven, practica en escenarios reales. Nosotros, ¿qué? Cuando sabemos que es algo que hay que hacerlo, ¿no? Pero ahora en el país hay una norma que obliga a las universidades a demostrar que tienen espacios de simulación y que son utilizados de manera eficiente en inserción curricular. Lo que significa que las universidades de aquí tienen hasta el 2030 para demostrar que han hecho simulación, que tienen los espacios eficientes y que están en buen camino para asegurar la seguridad del paciente, ¿no? Muy bien. ¿Y eso va a depender de la sociedad de simulación o quién va a ser el rector, efector de eso? Ojalá O no fuera la sabemos sociedad de todavía. simulación. Mm,
No, a la final el órgano rector de acreditación de escuelas de medicina Ok, en el país ok, va a ser el encargado de eso. Sí, bien, sería genial que se deje asesorar por las sociedades científicas que estamos alrededor de la educación en salud. bien. Acá Andy dice, saludos a todos, Doc Flores. ¿Va a haber un curso para Ecuador? Dice, pregunta. ¿Va a haber algún curso, Jaime? Ah, hagámoslo, hagámoslo. Miguel nos dice, aquí estamos en Chile empujando el tema de formar pacientes simulados con enseñar competencias emocionales para entregar mayor realidad a los escenarios con el recurso específico del paciente simulado. El doctor Moisés Santos también estuvo y nos dejó este comentario. Dice, ese esfuerzo estamos para arrancar en FLASIC en la comisión editorial. Un manual de Moulage como recurso de aprendizaje pendiente. J. Pancho nos dice, en Estados Unidos los estudiantes de medicina suelen ser más grandes, ya entran como posgrado. Sí, bueno, ese es otro punto interesante a describirlo. La formación en Latinoamérica genera una escuela general o una formación general en salud y después posgrados. Claro, La formación en otras áreas del mundo es un colegio general de ciencias básicas y te fuiste a ginecología, te fuiste a cirugía, te fuiste a pediatría. Por lo tanto, las oportunidades de hacer simulación son diversificadas y muy diferentes a la realidad acá, local, claro. ¿sí? Eh, Significa, en otras palabras, que el que se forma ya llega más rápido a su posgrado y a lo que quiere ser como profesional y por lo tanto se enfoca mucho en la simulación de esa área. Aquí en cambio formamos profesionales generales, entonces el médico general aquí en el país tiene que coger y tiene que aprender a atender una gripe en adulto, en niño, en neonato, en mujer, en embarazada, a atender un parto, a atender una emergencia, a atender muchas cosas, aprender con simulación eso porque tiene que lograr demostrar que es un médico general antes de ir a su posgrado, ¿sí? Por lo tanto, la formación es diferente y eso nos lleva a entender también que en otras latitudes europeas, por ejemplo, el Ujú, médico general no está en autorización, o sea, cumple con todo lo que te digo, pero no está en la autorización de atender pacientes, claro. si no fue un requisito previo antes del posgrado. En cambio, aquí en el Ecuador y en otros lugares, puedes quedarte como médico general si es que lo deseas, Sí, acá en ¿sí? Argentina No también. necesariamente. Sí, Y vas a tener espacios de trabajo inevitablemente, pero por ejemplo, en otras latitudes, pasando el charco, te haces médico general y no puedes topar pacientes. claro. Tienes que inscribirte para el examen de posgrado, ¿sí? Que es un poco raro. Por eso, en pregrado a veces no hacen mucha simulación en algunos lugares, porque tienen esa parte de que ellos no van a tener pacientes, ¿para qué van a hacer simulación? Totalmente. A ver, acá hay otro comentario, dice Andrea Salas. Gracias, Jaime Rocío, es muy enriquecedor y nos acercan siempre estos vivos. Respecto al rol de participante, raya, observador y sus aprendizajes. No sé qué quisiste preguntar ahí, Andrea. Ya. Sí, creo que entendí la pregunta. El detalle es que yo puedo tener una persona que muy pasivamente se va y se sienta y está viendo, si es que está viendo, lo que sucede en la sala de simulación, si es que le interesa. Pero también puede estar en su celular o puede estar conversando. Entonces, esta observación tiene que ser guiada. Entonces, el docente tiene que generar herramientas para que esos participantes observen lo que sucede adentro. A mí me ha resultado muy importante darles la rúbrica de evaluación o lista de chequeo a ellos. Dices, ok, Como para que estén ahí tengan, presentes. tengan la lista, califique a su compañero y después me dice qué sucedió. Y eso permite que ellos en su cabeza están repitiendo el protocolo, analizando el protocolo, organizando el protocolo y ya cuando entran saben cómo fluir. Entonces a veces sucede que las primeras simulaciones duran un poco más, son más tropezadas y las últimas fluyeron toditas, Ujú, porque ya fueron aprendiendo a través de la observación, sí, un aprendizaje guiado. sí. Acá el doctor Moco Jojo me dice, Marco, hagámoslo para el curso, supongo, Jaime. Se te ve todo bonito, doctor. Miguel nos dice, el tema de pacientes simulados, algunos lugares dicen con contar con pacientes simulados entrenados y la verdad no existe ningún programa formal de entrenamientos para pacientes simulados. sí,
tuve la oportunidad de generar un programa de formación de pacientes transversales puertas adentro en una universidad. Se puede hacer, ¿sí? Y en particular es interesante si es que esa universidad cuenta con una carrera de arte, Claro, porque muchas veces puedes ayudarte para que hagan sus prácticas asistenciales de esa facultad en tu dentro del facultad y centro, les vas sí, guiando en la estructura, ¿sí? sí, Ahora, lo que sucede con ellos es que como ellos están formando en el tema un poco más de actuación, cuando les dices, te voy a poner una herida, te voy a poner eso, te voy a poner esto otro, tuve, eh, tuve una negativa, porque dijeron, no, lo nuestro es actuar, no maquillarnos. claro. Y yo, No ok, ponernos ondas. pero sí. Entonces fue un poquito ir cambiando esa estructura y hacerle entender cuál era el papel de ellos en simulación en salud. Bien, acá las dos últimas preguntas, Jaime, porque me encanta que toda la gente se haya aprendido con tantas preguntas y que les parezca tan interesante acá esta charla que estamos teniendo con Jaime. Hace rato comentaste sobre la simulación interprofesional, Jaime. Eh, ¿Solo con carreras de la salud o también hay otras carreras disciplinares como abogacía o criminología, por ejemplo, en esta parte de IP? Bueno, en mi experiencia con educación interprofesional tiene que ver con enfermería, fisioterapia, medicina, medicina veterinaria, ¿ok? Ah, mira. Y psicología, ¿sí? Se pueden hacer muchos escenarios con ellos. Obviamente puede entrar también criminología, puede entrar también eh, otras carreras como los abogados también y demás. Hay escenarios, por ejemplo, muchas escuelas de formación de jurisprudencia aquí en el país tienen Ujú. cámaras GESE, tienen escenarios de simulación. Se puede trabajar escenarios conjuntos, ¿por qué no? Sí, en realidad ahí el tema es organizarse, crear cultura, hacer trabajo en equipo y demostrar que todo esto es un equipo de salud. Muy bien, me gustó. Acá Julger nos dice, aquí en Argentina, por suerte, los marcos de referencia del ministerio ya incluyen los espacios de simulación y el equipamiento mínimo. Jaime Rocío, un placer saludarlos, nos dice acá nuestro amigo Rick. Experiencia en Ecuador sobre la utilización de simuladores de bajos costos en escenarios de alta complejidad. Hay experiencia, hay muchas instituciones o empresas que están creciendo, que están generando la venta de estos simuladores de bajo costo. Han nacido sobre todo de las carreras de mecatrónica y bioingenierías. Ujú. Sin embargo, todo esto todavía creo que necesitan un aprendizaje de cómo llevarlo a ser sustentable y hacer un negocio. ¿Sí? Que esa es ya una experiencia de cada uno. Hay algunas que están apuntando, es decir, en los congresos de biomedicina yo veo empresas completas que hacen su sangre simulada, que hacen sus heridas, que hacen impresión 3D, que venden impresión 3D para procedimientos de prótesis y órtesis. Ujú. Pues hay muchas cosas muy importantes que se están potenciando acá, pero a lo mejor no tienen el espacio para poder demostrar lo que están haciendo. O no saben que deberían mostrarlo, ¿no? Sí, se queda muy en el público local. Claro. Y a ver, acá me dice, tengo un artículo en prensa sobre inclusión de contenido LGTBQ+. ¿Qué hay de eso, por Sí, ejemplo? a ver, bueno, en particular esa escuela de formación, por suerte la tengo porque he sido mucho tiempo voluntario también de Cruz Roja y desde ese punto de vista también he aprendido la experiencia de trato e integración de todo tipo de comunidades y por lo tanto también es importante, porque si yo contara un caso personal de cuando era estudiante, me llegó un paciente LGBT a la guardia a las 2 de la mañana y dijo que le habían agredido sexualmente. Para mí era una mujer. No sabía exactamente cómo tratarla. Estás hablando de un joven de 18 años que estaba Ujú. haciendo una guardia que no tenía que estar haciendo. Y cuando yo quise avanzar en el examen físico, noté mucha resistencia. Y después, más resistencia, dicen, no sé por qué se resiste, tengo que revisarle, tengo que hacer historia clínica, no me deja, no puedo escultarle, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no podía hacer nada. Y después alguien me dijo,
es que no es lo que crees que es. Pero me lo dijo así, yo estaba aprendiendo, no sabía cómo tratar este tipo de personas, su contexto ni el por qué, era muy nacido en una burbuja y lo que Claro. significó es que fue una experiencia de aprendizaje compleja para mí, pero después, a partir del crecimiento que he tenido en otras comunidades de voluntariado, aprendí a saber cómo aportar para que haya esos escenarios también, ¿no? Es muy importante tenerlos en cuenta porque a la final el personal de salud tiene que saber tratar de manera eficiente a todas las comunidades. Totalmente al usuario de nuestros servicios, ¿no? Bueno, Jaime, Ujú. para ir terminando, porque nuestra charla fue tan entretenida que duró más de lo que, digamos, de lo que pensamos. ¿Qué ¿Cuánto tiempo mensaje nos vamos? dejarías a nosotros así para reflexionar acerca de tu viaje al Congreso, acerca de lo que es la simulación en Ecuador? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos acá para que se quede para la posteridad? A ver, normalmente se dice juntos pero no revueltos, pero aquí debería ser al revés. Porque tener la experiencia de estar en congresos internacionales, llegar y enterarme ahí recién que estamos y que somos de la misma sociedad y que somos de la misma red y demás, y decir, hola, no sabía que ibas a estar aquí, hola, 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 y de repente tener 40 personas alrededor que podríamos habernos conversado y haber algo hecho diferente, sí te genera un sabor de que cada uno está jalando a su molino y que tenemos tantas cosas interesantes que hacer, pero que solo por un tema, no sé si es celo profesional, no las hacemos juntos. Entonces creo que todos tenemos destrezas, todos tenemos capacidades, que podemos hacer una red que en realidad aporte a un desarrollo latinoamericano, pero que estamos ahí hablando en nuestra esquina sin lograr este trabajo en equipo. Y es complejo porque también el año pasado con doctor Moisés, yo no lo conocía y estuvimos en la misma ciudad, en Arequipa, en Lima, y en Arequipa, en Perú, dando un curso de simulación. Y estábamos diciendo los dos lo mismo. Y conversando hubiéramos sacado mucho más potencial de lo que estábamos haciendo. Pero no sabíamos que íbamos a estar ahí. Entonces creo que el mensaje más importante es que hagamos red, que nos hablemos, que usemos el teléfono, que conversemos, que hay estas oportunidades. Te agradezco mucho por el espacio No, para a vos, Jaime, por tu eh, tiempo. que veamos que estamos ahí creciendo, que podemos hacer cosas interesantes y que podemos hacer que se escuche Latinoamérica en todas las oportunidades de desarrollo que tiene. Bueno, me encantó, Jaime. Eso es lo que quiere ser red de simulación. Quiere ser un lugar en donde todos vengamos a compartir nuestras penas de alguna forma y encontrar alguien en quien apoyarnos, alguien con quien crecer juntos, que, como dije al comienzo, ¿no? Podemos ser muy distintos, pero probablemente tengamos los mismos problemas y entre todos podemos encontrar una mejor solución. Abrazos, Jaime. Muchísimas gracias en serio por tu tiempo, gracias por este vivo. Creo que la gente Gracias a estuvo ti. muy enganchada con todas las preguntas que nos dejaron. Así que nada, te deseo unas muy buenas noches y nos vemos en el próximo vivo a todos. Gracias por haber participado acá y saludos. Buenas noches a todos. Chao, cuídate, un abrazo a todos. Gracias por Chao. conectarse.